En la siguiente presentación hablaré sobre complicaciones maternas de la preeclampsia. Para ello, definir la preeclampsia como toda hipertensión que esté acompañada de proteinuria en el embarazo mayor a 20 semanas. Se sabe bien que consiste en una enfermedad que afecta el endotelio vascular, por lo tanto es indispensable que haya placenta para que esté presente esta enfermedad, ya que la placenta va a sintetizar sustancias tóxicas que se van a liberar a la circulación materna, causando esta lesión endotelial y provocando todos los síntomas de preeclampsia que vamos a ver a continuación. Al ser una enfermedad que afecta el endotelio de todos los vasos, vamos a estar diciendo que es una enfermedad multisistémica que va a tener complicaciones tanto maternas como fetales. Las complicaciones maternas que van a estar dadas por la ruptura vascular, como la hemólisis, plaquetopenia y alteraciones hepáticas, y en el peor de los casos, eclampsias con convulsiones y coma. Y las complicaciones fetales dadas por esa insuficiencia placentaria que pueden expresarse como una restricción en el crecimiento intrauterino, hipoxia fetal o desprendimiento de placenta. Sin embargo, la preeclampsia tiene una gran variabilidad clínica, donde se pueden encontrar todos los síntomas mencionados anteriormente como no, y hacer una distinción entre lo que es la preeclampsia precoz y tardía y lo que es la restricción de crecimiento que puede estar acompañada o no. Básicamente, en las preeclampsias precoces, aquellas diagnosticadas antes de las 34 semanas, va a haber, como detallo en esta diapositiva, la gran diferencia va a ser los síntomas maternos en la mayor parte de los casos y la gran alteración placentaria en la que vamos a encontrar evidencia ecográfica de una alteración placentaria, que va a estar dado por una alteración en el Doppler y una restricción en el crecimiento intrauterino, frente a una preeclampsia tardía que va a ser mayor a las 34 semanas, con menor clínica materna y menor alteración fetal. Por lo tanto, el diagnóstico de preeclampsia se va a hacer con 2 tomas de tensión mayor a 140/90, separada por 6 horas, con una paciente que esté sentada con los pies apoyados y los brazos a la altura del corazón, y un dosaje de proteinuria mayor a 300 miligramos de proteínas en 24 horas, o una MAO mayor a 0,2 miligramos. Siempre tener en cuenta que hay causas de proteinurias transitorias, como puede ser la ortostática, algunas sistémicas como insuficiencia cardíaca o sepsis, y las persistentes a tener en cuenta también en toda paciente embarazada, si tiene algún fallo glomerular, si ha tenido lupus, si ha tenido diabetes, entre otras causas. A continuación detallo un algoritmo sencillo pero importante en la práctica clínica, donde toda embarazada con hipertensión, averiguar de cuántas semanas está. Menor a 20 semanas será una hipertensa crónica, mayor a 20 semanas estaremos hablando de una hipertensión inducida por la gestación, a la cual habrá que averiguar e investigar si hay proteinuria. Si hay proteinuria estaremos hablando de una preeclampsia, si no solamente hipertensión inducida, y a esa preeclampsia hacer los criterios de gravedad de diagnóstico, en los cuales si la tensión está mayor a 160/100, si tenemos más de 2 gramos de proteína, alteraciones hepáticas, disminución en las plaquetas, aumento de la LDH o diagnóstico de retraso de crecimiento fetal, frente a eso estaremos hablando de una preeclampsia grave. Si a esa preeclampsia grave le sumamos que la paciente puede haber convulsionado, estaremos hablando de un coma, y si a esa preeclampsia grave no tiene convulsión, pero tiene alteraciones en las plaquetas y tiene alteraciones en el perfil hepático, estaremos hablando de un HELP. Como dije anteriormente, la preeclampsia tiene mucha variabilidad clínica, por lo tanto, podemos estar hablando de una preeclampsia atípica, aquella que se presenta con hipertensión, más alguno de los criterios siguientes como síntomas prodrómicos, hemólisis, trombocitopenia o aumento de las transaminasas, pero sin proteinuria,
o pacientes que tengan proteinuria con alguno de los criterios iguales que anteriores, pero sin hipertensión. Todo esto de inicio antes de las 20 semanas y que se mantenga después de las 48 horas posparto. A todo eso se va a llamar preeclampsia atípica. Por lo tanto, el único tratamiento eficaz para toda la preeclampsia va a ser la finalización del embarazo. Y eso va a tener que ver con la edad gestacional en la que se encuentre la paciente y si estamos hablando de una hipertensión leve o una hipertensión severa. De cualquier manera, una embarazada que se presente con hipertensión, no todas se van a internar, van a ser internadas aquellas pacientes que tengan hipertensión al momento de la consulta y síntomas prodrómicos. Entonces se van a ingresar para estudio y estabilización clínica, entonces se le va a hacer un control de tensión cada 2 horas y toma de proteinuria de 24 horas junto con laboratorio para hipertensión y una ecografía con Doppler y monitoreo fetal. De tal forma, vamos a categorizarla. Si la paciente tiene una preeclampsia leve y está estable, vamos a hacer un control ambulatorio, en donde la vamos a seguir a la paciente y le vamos a indicar reposo relativo con dieta normosódica, control diario de todos los síntomas prodrómicos, igual que de tensión y de movimientos fetales, y le vamos a hacer este control semanal tanto de laboratorio como de bienestar fetal. Lo vamos a ir haciendo semanalmente o cada 15 días hasta las 37 semanas en la que se finaliza el embarazo. Bueno, a estas pacientes con hipertensión leve o preeclampsia leve, la forma de tratamiento va a ser con cualquiera de los 3 medicamentos que se detallan a continuación. De primera elección va a ser el labetalol, que viene de 100 a 200 miligramos y que se puede dar cada 6 a 8 horas. Alfametildopa, que es el Aldomet o el Hipermet, de 250 o de 500 miligramos cada 6 a 8 horas, a tener en cuenta una dosis máxima de 2 a 3 gramos en un día. O la nifedipina, de 10 o 20 miligramos cada 8 horas. Siempre recordar que están contraindicados en el embarazo atenolol, IECAS, ARA y diuréticos. Y estas pautas de tratamiento, básicamente, como todo tratamiento de hipertensión, primero se comienza con un solo medicamento hasta llegar a la dosis máxima si hiciera falta para control de tensión, y si no se controla, seguir asociando medicamentos. En este caso, labetalol más alfametildopa o más nifedipina. Bueno, a toda paciente que reúna los criterios de preeclampsia grave se la va a hospitalizar, y para ello hay que tener en cuenta hacer lo siguiente: siempre la venoclisis con un fisio que vamos a colocar entre 100 a 125 mililitros horas para poder conseguir un flujo urinario mayor a 30 mililitros horas. Control de tensión en primera instancia cada 5 minutos y luego que se estabilice será cada 30 minutos. Colocar sonda Foley. Luego de la estabilidad clínica de la paciente, el control fetal a través de un monitoreo o detección de latidos según la edad gestacional y de una ecografía Doppler. Laboratorio cada 24 a 72 horas a la paciente por hipertensión. La corticoterapia, que va a ser fundamental en todas pacientes que tengan una edad gestacional entre las 24 y las 34 semanas cumplidas, como se sabe, con betametasona de 12 miligramos cada 24 horas por 2 días. Vamos a prevenir todo tipo de eclampsia con el sulfato de magnesio, eso es una recomendación tipo A, donde vamos a tener dosis de ataque y dosis de mantenimiento. La dosis de ataque siempre va entre los 2 a 4 gramos endovenosos, que se van a pasar rápido en 5 a 10 minutos, y la dosis de mantenimiento, que va a ser entre 1 y 1,5 entre 1 a 1,5 gramos por hora endovenoso y en perfusión continua. En caso de intoxicación, siempre tener en cuenta el gluconato de calcio endovenoso a pasar en 3 a 4 minutos.
Y siempre a controlar durante la infusión de sulfato de magnesio los reflejos rotulianos, la frecuencia cardíaca, la diuresis y la saturación de oxígeno. Este tratamiento con sulfato de magnesio se va a mantener en general hasta las 48 horas postpartos. En cuanto al tratamiento hipertensivo para estas pacientes con preeclampsia severa, de elección va a ser el labetalol endovenoso, ¿sí? Se va a inyectar una inyección lenta en 1 a 2 minutos de 20 miligramos y se va a repetir a los 10 minutos si no disminuye la tensión. Ir doblando dosis en la medida en la que la tensión no disminuya y nunca tenemos que sobrepasar los 220 miligramos de labetalol endovenoso. Luego de estabilizada la tensión con el labetalol endovenoso, se va a proseguir con labetalol de 100 miligramos vía oral cada 6 horas. En el caso en que no se controlara con esto, se va a asociar otro medicamento. A tener en cuenta que el labetalol va a estar contraindicado en pacientes que tengan, las embarazadas que tengan algún tipo de insuficiencia cardíaca, asma o que la frecuencia cardíaca esté abajo de los 60 latidos por minuto. También tenemos la nifedipina, que es un grado de recomendación A también. Lo mejor es la nifedipina en cápsulas de 10 miligramos, en la cual nosotros podíamos repetir cada 30 minutos si se precisaba para bajar la tensión. Lo que pasa es que en este momento la nifedipina en cápsulas no se encuentra disponible para el ingreso a nuestro país. Y si se llegara a usar nifedipina retar, tener siempre cuidado si lo llegamos a asociar con el sulfato de magnesio, porque por el tema de los bloqueadores cálcicos. Nunca la nifedipina sublingual. Otro de lo que podemos usar en el caso en que no remita con lo anterior es nitroprusiato sódico, endovenoso y en perfusión continua. Acá en la diapositiva se detalla el uso. Y siempre se va aumentando la dosis cada 5 minutos hasta conseguir la disminución de la presión. A tener en cuenta que el nitroprusiato se debe usar si han fracasado los otros tratamientos, por supuesto, o en caso de tener una encefalopatía hipertensiva. Eso es lo más importante, porque es muy fetotóxico por la acumulación que tiene de cianida. Por lo tanto, no se debe administrar si no son esas circunstancias, y no se debe administrar si más de 4 horas si el bebé está dentro de la panza. Otro de los posibles tratamientos es la nitroglicerina endovenosa, 5 microgramos, doblando la dosis también cada 5 minutos hasta una dosis máxima de 100. Bueno, en principio lo que dicen los artículos es que está relativamente contraindicada en todo lo que es encefalopatía hipertensiva, porque obviamente aumenta el flujo sanguíneo cerebral, entonces nos puede causar un aumento de presión intracraneal. Y los diuréticos en estos casos solo están indicados en caso que tengamos una paciente con una preeclampsia severa, con edema agudo de pulmón, liguria o una marcada insuficiencia cardíaca. Bueno, y cuando vamos a finalizar estos tipos de gestaciones, siempre se finaliza a las 32 semanas en el caso de ser una preeclampsia muy severa. Lo ideal es llevarlo hasta ese punto. En el caso en que la preeclampsia de severa pase a ser estable y pase a ser leve, la vamos a culminar a las 37 semanas y vamos a hacer los controles como una preeclampsia leve que detallé anteriormente. Y si no, vamos a finalizar inmediatamente el embarazo en las siguientes condiciones: cuando no podamos controlar la tensión con los medicamentos mencionados, cuando la paciente sigue con síntomas prodrómicos o síntomas que tengan que ver con una eclampsia, cuando haya complicaciones maternas graves, es decir, que vemos que empeora la función renal, empeora la función hepática, entre otras cosas, o cuando haya una pérdida de bienestar fetal, que va a estar dado fundamentalmente por un monitoreo fetal que no esté reactivo, disminución de movimientos activos fetales o alteraciones en la ecografía con Doppler, por ejemplo, que esté una redistribución de flujo en el caso en que haya un flujo ausente de fin de diástole, un flujo reverso, un ductus que
que tenga una onda patológica, lo vamos a finalizar de manera inmediata. Bueno, ¿y cuáles son las complicaciones que pueden haber producto de esta preeclampsia? A nivel del sistema nervioso central, pueden haber convulsiones, que ya lo mencionamos, puede llegar al punto de haber una hemorragia cerebral, edema cerebral y una ceguera cortical. A nivel renal podemos hablar de necrosis, tanto tubular como cortical. A nivel respiratorio, el edema agudo de pulmón. A nivel hepático podemos tener una ictericia muy marcada, HELP, o un hematoma con ruptura hepática, que es uno de los peores cuadros. Una coagulación intravascular diseminada, otro cuadro muy grave. Y a nivel también con implicancia fetal, que tengamos en la placenta un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que nos va a dar un 10% de mortalidad fetal. Bueno, entonces ahora voy a hablar particularmente de estas complicaciones de la preeclampsia. Una de ellas es la eclampsia, como mencioné anteriormente. La eclampsia son todo tipo de convulsiones que puedan ocurrir antes, durante o después del parto. Las más frecuentes son antes, entre un 30 y un 50%, y que vayan a estar en ausencia de trastornos neurológicos, que generalmente va a estar concomitante con todos síntomas prodrómicos de preeclampsia. A tener en cuenta que el 70% de estas pacientes con eclampsia van a tener complicaciones, y de ellas un 35% de estas complicaciones mayores. Es decir, posibilidades dentro de ese 35% de presentar un desprendimiento de placenta, hacer un HELP, hacer una coagulación intravascular, hacer un hematoma hepático, fallo renal, edema de pulmón, una ACV o una neumonía por aspiración. De ahí el riesgo que trae esta eclampsia. El diagnóstico va a ser clínico, siempre vamos a tener una o más convulsiones tónico-clónicas, que en general se autolimiten y duren menos de 4 minutos, y que vayan acompañados de los signos y síntomas que se mencionan acá, en su mayoría la cefalea, 50-75%, algunos pueden tener alteraciones visuales, y el dolor epigástrico también puede estar presente en un 20%. A tener en cuenta que parece deberse en un trastorno de la autorregulación cerebral junto con la disfunción endotelial que generaba este tipo de patología. Y también algo que nos debe llamar la atención es que la eclampsia, como se menciona acá, en un 16% de las pacientes puede estar y puede aparecer en personas que tengan tensión arterial normal, o en un 14% con proteinuria negativa, por lo que hablábamos primariamente de la variabilidad clínica que tienen estas patologías. Siempre el diagnóstico diferencial de una eclampsia la debemos hacer con una encefalopatía hipertensiva, con una epilepsia, con una hemorragia intracraniana, con trombosis del seno sagital superior, encefalopatía, meningitis o rotura de un aneurisma cerebral. Bueno, y la manifestación cerebral de la eclampsia va a ser la leucoencefalopatía posterior reversible, que básicamente es un edema subcortical reversible que se da en las regiones occipitales y que da una ceguera transitoria. Por lo tanto, como es transitorio, no en todas las pacientes con una eclampsia es necesario pedir un TAC o una resonancia. Solamente se la vamos a pedir a las pacientes que tengan una primera convulsión durante el tratamiento con el sulfato de magnesio, cuando no cesen esas convulsiones a pesar del tratamiento, cuando veamos que haya presencia de focalidad neurológica, presencia de psicosis materna o persistencia de coma. Como se muestra acá en las imágenes, ahí se ve bien el tipo de lesión que causa cerebral. Como sabemos, afecta a la sustancia blanca y a las regiones posteriores del cerebro. En cuanto a las pautas de tratamiento, entonces, para la eclampsia se le realizará una venoclisis. El principal objetivo es proteger la vía aérea
Para ello, poner la paciente en decúbito lateral izquierdo y, de ser necesario, colocar un tubo de Mayo con oxígeno a 6 litros minuto en una mascarilla al 30%. Luego de eso vamos a tratar las convulsiones en sí con sulfato de magnesio como recomendación A, en dosis igual que mencionamos para evitar la eclampsia en las pacientes que tengan preeclampsia. Es decir, una dosis de ataque y dosis de mantenimiento, la dosis de ataque con 4 gramos en un bolo a pasar en forma rápida y la dosis de mantenimiento a 2 gramos en perfusión continua. Frente a una nueva convulsión, se debe volver a repetir esto con un nuevo bolo de 2 gramos endovenosos o aumentar el ritmo de infusión. Siempre tener en cuenta que la pérdida de los reflejos va a ocurrir con una magnesemia entre 8 a 12 miligramos por decilitro. La paciente puede estar somnolienta si está entre 10 a 12 miligramos. Podemos tener una parálisis muscular entre los 15 y los 17 miligramos. La dificultad respiratoria se va a conseguir cuando está entre los 15 y los 17 también. Y nos sobreviene un paro cardíaco cuando la magnesemia esté entre los 30 y los 35 miligramos decilitro. Por lo tanto, la elección frente al tratamiento de la eclampsia siempre es el sulfato de magnesio. Si no hay respuesta con eso, repetimos el bolo de 2 gramos como dije anteriormente, o la perfusión, la aumentamos a 4 gramos por hora. Y si no conseguimos respuesta con eso, vamos a pasar a aplicar diazepam de 10 miligramos endovenosa o fenitoína 15 miligramos por kilo endovenoso, que lo vamos a pasar en 1 hora. Y luego una dosis de mantenimiento entre 250 y 500 miligramos en 12 horas, vía oral o endovenoso. Si con el diazepam tampoco conseguimos respuesta, lo que vamos a aplicar son barbitúricos de acción corta, como el tiopental que se va a poner de 50 a 100 miligramos endovenoso, o en el peor de los casos, intubación y curarización. Bueno, lo anterior era cómo tratar las convulsiones en sí de una eclampsia. El tratamiento hipotensor para la eclampsia va a ser el mismo que para una preeclampsia grave, y en estos casos siempre hay que finalizar la gestación, ¿sí? Siempre dentro de las primeras 24 horas que la paciente convulsione y obviamente cuando se haya estabilizado la paciente. En ese momento se va a definir la vía del parto, que eso va a ser según cada paciente y su historia clínica. En general se acepta que la vía vaginal siempre es la mejor frente a una cesárea, sobre todo en pacientes que tengan hemólisis, plaquetopenia, por los riesgos de pérdida de sangre durante la cirugía. Y a tener en cuenta que siempre en el posparto tenemos que mantener el sulfato de magnesio hasta 48 horas post nacimiento. Esto va a depender si hay mejoría clínica, bioquímica de la paciente. Y siempre recordemos que el riesgo de una preeclampsia recurrente en un embarazo posterior va a ser del 2%. Bueno, otra de las complicaciones de la preeclampsia va a ser el HELP, que como dice acá es una variante de preeclampsia grave que puede ocurrir en un 4 o un 12%, y puede ser un síndrome de HELP completo o incompleto. El completo, en el que va a haber hemólisis. Ya sabemos que la hemólisis es por la ruptura vascular y el daño endotelial, que genera una anemia hemolítica microangiopática, donde vamos a tener una LDH superior a los 600. Puede haber presencia de esquistocitos en frotis de sangre si se usara, pero bueno, actualmente no lo usamos. También la aptoglobina menor a 3 gramos por litro y una bilirrubina mayor a 1.2 miligramos decilitros. También dentro de este HELP completo tenemos alteraciones de las enzimas hepáticas. Esto es por el depósito de fibrina en los sinusoides hepáticos, donde vamos a tener una GOT-IGPT arriba de 70 unidades internacionales por litro, y un consumo de plaquetas menor a 100.000. Este consumo de plaquetas es porque los capilares tienen depósito de fibrinas también.
y puede haber un síndrome de HELP incompleto donde haya solo uno o dos de los 3 criterios. En general, recordar que el dolor epigástrico es el síntoma más frecuente, en general el 70% de HELP, y es el de mayor valor crónico. Lo más importante de este síndrome de HELP es la alta morbimortalidad materna que tiene y que está dado por la incidencia de complicaciones que se pueden presentar. En un 21% la coagulación intravascular y en un 16% el desprendimiento de placenta, junto con, por ejemplo, la hemorragia intracraneal y la rotura hepática, que tienen muy mal pronóstico. En cuanto a las pautas de tratamiento del síndrome de HELP, siempre vamos a necesitar una vigilancia intensiva de la madre y del feto frente a este síndrome. Por lo tanto, vamos a hacer una estabilización del estado materno con fluidoterapia. Vamos a realizar la profilaxis de las convulsiones con sulfato, como mencionamos para eclampsia. El tratamiento de hipertensión severa, también mencionado anteriormente. Evaluación del bienestar fetal con ecografía Doppler y monitoreo fetal. Y otra de los grandes íconos de esto es el tratamiento con corticoides. El tratamiento con corticoides tiene varias controversias sobre su uso. En sí no existe evidencia categórica sobre el uso de corticoides. Se sabe que va a aumentar las plaquetas con disminución del riesgo de hemorragia. Se sabe que mejora los niveles de las transaminasas y que aumenta el flujo urinario y la tensión arterial media. Y también se sabe que permite prolongar el embarazo 7 días en un 50% de los casos. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta la edad gestacional para realizar este tratamiento. Si es una edad muy precoz en la que se presenta el HELP, no va a servir de mucha utilización. Y también se sabe que debido a los posibles efectos fetales que puede haber con corticoides a altas dosis, no se van a recomendar su uso ante parto por más de 48 a 72 horas. Esto que expongo es el uso de corticoides, es el algoritmo del uso de corticoides que está extraído del protocolo de Barcelona Clinic, y que básicamente lo que ellos hacen es, si la paciente se ha estabilizado y previa valoración del estado de bienestar fetal, si no tiene criterios de finalización inmediata con una plaquetopenia menor a 50.000, si la edad gestacional es menor a 32, se puede hacer tratamiento conservador. Como dijimos que este tratamiento prolonga hasta 7 días la gestación, entonces se puede usar betametasona intramuscular, usan ellos de 12 miligramos cada 12 horas por 48 horas, y se sigue con metilprednisolona de 40 miligramos cada 6 a 12 horas endovenosa, según la evolución y los controles de laboratorio. Van a ir descendiendo a la mitad de la dosis si la cifra de plaquetas va mejorando y aumenta arriba de 150.000. Este tratamiento conservador, si fuera entre las 32 y las 34.6 semanas, también se puede considerar, o la finalización previa si la maduración pulmonar está comprobada, o se hace la betametasona de 12 miligramos por 12 horas por 48 horas y después se comprueba la maduración pulmonar y se finaliza la gestación. Y en embarazos mayores a 35 semanas, siempre en general se opta por la finalización, excepto que las cifras de plaquetas sean muy bajas, en donde se puede usar metilprednisolona de 40 miligramos cada 6 a 12 horas endovenoso, hasta aumentarlas arriba de 80.000 a la plaquetopenia. Luego de esa, la vía de nacimiento en estos casos de elección siempre va a ser el parto vaginal, y si no, una cesárea con anestesia locorregional, es decir, anestesia raquídea. A tener en cuenta, realizar transfusiones de plaquetas, en general 10 concentrados es lo que se recomienda antes del parto, cuando en general
las plaquetas estén abajo de 40.000 si es una cesárea o de 20.000 si es un parto vaginal. De necesitar una transfusión de sangre, se sugiere realizar cobertura con antibiótico por 48 horas. Y se puede utilizar dexametasona endovenosa, son 10 miligramos cada 12 horas, que se reinician luego de las 12 horas posparto, y el tratamiento se va a llevar hasta que las plaquetas sean mayor a 100.000 y luego se va a reducir la dosis a 5 miligramos cada 12 horas por 2 días. En el caso de realizar una cesárea, para los que hacemos la parte quirúrgica, deberíamos no suturar peritoneo visceral, dejar siempre un drenaje subaponeurótico y cerrar subcutáneo por el riesgo de hemorragia recurrente. Y recordar siempre que la recurrencia de una preeclampsia en estos casos es del 2% para embarazos futuros y la recurrencia de un HELP es del 4 al 6%. Para ir finalizando, otra de las complicaciones de la preeclampsia, y bastante grave, es el edema agudo de pulmón, que ya sabemos es la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, que si es así, es la fase intersticial del edema, o en su defecto en los alvéolos, que es el edema alveolar. En general se presenta en el 2 al 6% de los pacientes que tengan una preeclampsia grave. Siempre el 70% se ha visto que se presenta en el posparto y, como se sabe, es una emergencia clínica. ¿Cómo van a ser los síntomas de diagnóstico? Bueno, es siempre súbito el inicio, va a ir acompañado de una disnea, taquipnea y en general uso de la musculatura accesoria. La paciente va a estar en mal estado, con mucha inquietud, sudoración y angustia, va a tener muchas palpitaciones, puede llegar a tener tos y expectoración hemoptoica, en algunos casos diaforesis y oliguria. El examen físico pulmonar siempre se va a objetivar los crepitantes bivasales por la acumulación de líquido. En la parte cardíaca va a haber una taquicardia variable, soplo, un tercer ruido cardíaco y bueno, en general vamos a solicitar una radiografía de tórax donde vamos a ver que va a haber redistribución de signos vasculares, siempre a favor de una cardiomegalia también. Bueno, y el tratamiento del edema agudo de pulmón, a grandes rasgos, va a ser mejorar la ventilación y trabajo pulmonar a través del aporte de oxígeno, corregir las causas y mecanismos desencadenantes, es decir, restringir el ingreso de líquidos, interrumpir los tocolíticos en el caso de alguna embarazada que también lo puedan presentar como mecanismos de reacciones adversas, por ejemplo la ixosuprina, para el tratamiento de las contracciones prematuras puede generar edema agudo de pulmón. Y el otro punto va a ser reducir la hipertensión capilar pulmonar a través de los diuréticos como furosemida o vasodilatadores como nitroglicerina. En esta última diapositiva expongo la bibliografía usada para realizar esta presentación y agradezco la invitación a dar esta clase. Me pongo a disposición para aclarar las dudas pertinentes. Muchas gracias a todos.